Buenas noches Valeria, ¿qué tal? Bueno, acá Rubén Flores para dar comienzo a esta sistematización de contenidos de este primer cuatrimestre. Y bueno, decidí arrancar y respetar el orden de cómo fuimos abordando esta primera parte de la cursada, con el primer tema que fue ¿qué es la pedagogía? ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es la ciencia madre de la educación, ¿sí? Que tiene como método desnaturalizar lo común y buscando como producto final mejorar a través de construcciones teóricas que se diferencia de la didáctica. ¿Por qué? Porque el objeto de la didáctica es la enseñanza y este objeto pedagógico, o sea, de la pedagogía, es la educación. Después tenemos como segundo tema la educación, qué es la educación y qué es la educación con su amplia gama de definiciones y de conceptos, en donde decimos que la educación es un proceso natural de supervivencia, en donde la educación es objeto de estudio de la pedagogía, en donde la educación es universal, en donde esta educación es histórica porque no siempre se da de la misma manera, en donde esta educación tiene una intencionalidad, ¿sí? Un porqué y un para qué, en donde esta educación también se vincula con prácticas sociales, ¿sí? Del status quo o de reproducción social, de la innovación, del cambio. Esta educación que tiene una intencionalidad, una acción, en donde se plantea cómo lo hago, si no lo hago o si lo hago distinto. Esta educación que también es socialización, en donde tiene dos partes, la educación primaria, que es diferente y no es la educación escolar, y la educación secundaria, esta educación primaria en donde se da en la familia, en la infancia, en donde hay una alta carga emocional, esta educación secundaria en donde este sujeto aprende a ser parte de una sociedad, la educación en sus diferentes formas, formales, no formales, informales, permanentes, esta educación no formal que sean los clubes, que sean los centros de entrenamiento, esta educación formal que puede ser el sistema escolar, esta educación informal que puede ser los tutoriales, que son los tutoriales de YouTube, que son los manuales instructivos cuando nos educamos con algo, tipo de educaciones permanentes donde todo el tiempo nos estamos educando, el sistema educativo con su parte obligatoria, nivel inicial, primario y secundario, y su parte no obligatoria, como son los estudios terciarios, los estudios de facultad y la universidad. La educación que también es poder de influir en el otro, en el pensamiento, en la conducta, estos dos tipos de poderes que son los micropoderes y los macropoderes, ¿sí? Que influyen en el pensamiento y en la conducta del otro. Después tenemos como tercer tema, hablando de educación, la educación como derecho. La educación como derecho, esta educación como derecho que surge allá por el siglo XIX, a raíz de la Revolución Francesa, en donde a la educación solo accedían solo lo de la clase alta y los que estaban vinculados con la iglesia. A raíz de esta Revolución Francesa que se da en el año 1789, quedan establecidos los derechos naturales, los derechos del hombre y del ciudadano, derecho a la seguridad, derecho a la libertad, derecho a la propiedad. Estos derechos naturales que también van a dar lugar a esta ampliación de derechos que van a ser los derechos de segunda generación. Estos derechos de segunda generación van a consistir en el bienestar de la salud, van a consistir en el trabajo digno, en el derecho a la educación, en el derecho al bienestar social. Y en nuestro país, a raíz de estos derechos, en el año 1884, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, se va a dar o se va a promulgar la ley 1420. Esta ley 1420 o ley Mogul lo que establece es que el sistema educativo va a pasar a ser mixto, obligatorio, gradual, gratuito, universal y laico. Esto quiere decir, al ser laico, que la iglesia ya no va a influir en lo que es el sistema educativo. Después, como anteúltimo tema, tenemos a los modelos de institución. Se crea la escuela como un proceso, como una creación sociohistórico-cultural, allá por el siglo XIX, en donde se crea esta escuela por las necesidades que generaron estas revoluciones burguesas, ¿sí? Revoluciones burguesas que fueron en pos de las revoluciones industrial
y la Revolución Francesa, la Revolución Industrial de 1760 y la Revolución Francesa de 1789. Esta revolución industrial que lo que buscaba imperiosamente era la formación de trabajadores, y la necesidad de esta revolución francesa política era la necesidad de formar ciudadanos. En base a esto, o por estas dos grandes corrientes que se atravesaban en ese momento, se genera como estructura la escuela moderna y se genera la escuela como una gran maquinaria, como una gran estructura en donde en esta escuela ya va a haber un docente que es el que enseña, ya van a estar los niños en rol de adultos, ya va a haber un porqué, un qué enseñar, un método en dónde enseñar, para qué enseñar, ¿sí? O sea, se crea esta estructura como la escuela, como una gran maquinaria. Y por último tema, o sea, el último tema que entró en este cuatrimestre fue la infancia. La infancia, que es una construcción sociohistórico-cultural, ¿sí? Que se da allá por el siglo XVIII, en donde estos niños todavía no tienen la función o todavía no tienen su lugar en la ciudad. O sea, estos niños, no se sabe qué hacer con estos niños, y con la necesidad, como dijimos, de estas dos corrientes, de estas dos grandes creaciones, como fue la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, lo que va a hacer, o sea, al no tener identidad, acá aparece un filósofo, pedagogo suizo, polímata, Jean Rousseau, que nos va a decir, o que Rousseau le va a dar la identidad al niño. Y lo que nos dice Rousseau es que este niño, ¿sí?, lo va a definir de diferentes maneras. Este niño que es amoral, que no tiene conciencia ni del bien ni del mal, este niño que es heterónomo, que es dependiente de un adulto responsable, este niño que es una hoja en blanco, una tabula rasa, este niño que es como un frasco vacío, este niño que es manipulable, este niño que es indefenso, este niño que requiere educabilidad. Entonces, a raíz de todos estos conceptos queda definida, gracias a Rousseau, la imagen de niño. También podemos agregar acá una parte extra, que es que Sarmiento, en esta misma parte de infancia, dice que el niño es carente de razón, y por eso en la escuela, en este dispositivo, va a lograr llegar a la razón absoluta, o lo llama como un animal que se debe domesticar o que se debe domar en la escuela. Como para cerrar, hasta acá esta síntesis de contenidos, vemos que este niño, para terminar de cocinarse, para terminar de cocinarlo, va a ingresar en la escuela en rol de alumno. En rol de alumno, que quiere decir, la palabra alumno, carente de luz. Va a ingresar a la escuela carente de luz en función de alumno, y la pedagogía va a tomar a este alumno como objeto de estudio. ¿Sí? Me pareció interesante empezar por la pedagogía y terminar por la pedagogía. Hasta acá la sistematización de contenidos. A modo de reflexión, fue un cuatrimestre bastante interesante, donde tuvimos muchas pruebas, muchos desafíos, y en lo personal me llevo un montón de conocimientos que me pueden servir, ¿sí?, a la hora de mi rol docente, de mi rol de educador, conociendo la historia, sabiendo cómo fue todo, teniendo esa capacidad de discernir, de entender, de tener entendimiento, de tener un pensamiento crítico, y de siempre, como lo dice la pedagogía, buscar la mejora continua. O sea, me llevo eso de este primer cuatrimestre, y me pareció interesante como reflexión final decirlo, porque creo que es lo que me va a ayudar cuando tenga que cumplir mi función docente. Así que bueno, nada, hasta acá mi sistematización. Espero tu evolución y nada, un saludo.